Me gustaría que me pudieras acompañar ahí donde te encuentras en tu hogar, en esta oración que vamos a estar haciendo en esta mañana. Pero hoy vamos a estar orando la palabra de Dios. Así que te invito a que busques en tu Biblia el Salmo 121. Y ahí, desde tu hogar, en un mismo espíritu, todos podamos orar la palabra del Señor. Que tú puedas leer el Salmo 121, pero también puedas orar la palabra del Señor. Así que buscamos en nuestras Biblias el Salmo 121 para poder orar la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, Dios de misericordia, sabemos que como hijos tuyos estamos en un peregrinar en esta vida, donde experimentaremos momentos difíciles y en donde en ocasiones a lo mejor ponemos nuestra mirada y confianza en el lugar equivocado. Pero gracias te damos por el Espíritu Santo que nos hace entender que el único lugar de donde viene nuestro socorro es de los cielos, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y cuando ponemos nuestra mirada y confianza en ti, Jehová, obtenemos protección. Porque no se dormirá el que nos guarda, ni dormirá el que guarda a Israel. Gracias porque cuando ponemos la mirada en ti, Jehová, obtenemos el refrigerio espiritual. Porque, oh Jehová, tú nos guardas en todo momento, y tu sombra nunca nos abandona, ni de día ni de noche, así no seamos fatigados. Gracias porque tú, Jehová, nos cubres y nos guardas del enemigo, y nuestra alma solamente reposa y descansa en ti. Gracias, Jehová, porque tú guardas nuestro caminar, y como hijos tuyos podemos confiar en tu poder, que nos preservarás, como dice tu palabra, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres justo en todos tus caminos, y porque tenemos la promesa que escuchas al justo y guardas a los que te aman. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana. Hermano, cuando miramos a nuestro alrededor, podemos observar un mundo que cae en pedazos, donde nosotros los creyentes sufrimos los embates de este mundo caído, pero los enfrentamos con una esperanza viva, una esperanza que cuando nuestra vida terrenal termine, tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en el reino de los cielos para cada uno de nosotros. Es la certeza, hermano, de esa esperanza la que da motivo de gozo y de alegría a nuestros corazones. Dios nos escogió por amor. Por ese mismo amor Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y por ese mismo amor nos preservará y nos protegerá hasta que seamos todos glorificados ante su presencia. Y es que solamente Cristo no vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día. Venció la muerte. Y al vencer la muerte, es la esperanza viva que hoy tú y yo podemos vivir en nuestros corazones. Y yo quiero que busquemos en nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza, hermano. El sacrificio de Cristo pagó la condena de nuestros pecados, pero también compró el arrepentimiento y la fe en nuestras vidas. Cristo, al vencer la muerte, nos da una esperanza viva, una esperanza que nosotros algún día vamos a estar juntamente con Él en los cielos, glorificándolo, exaltándolo por toda la eternidad. Hoy solamente podemos decir: gracias, Señor, porque venciste la muerte. Así que adoremos y exaltemos al Rey de Reyes a través de esta hermosa
alabanza. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad, tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste, por ti vivo estoy. Te adoramos, Jesús. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Sí, Señor. Gracias, Señor, te adoramos. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió, fidelidad mi vergüenza quitó, su sacrificio mi deuda borró, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Gracias, Señor. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, Señor, porque estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque la muerte es justa. Te adoramos, Señor Jesucristo. Iglesia, seguimos adorando y exaltando a aquel que venció la muerte y estaremos por él por toda la eternidad. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres, iglesia. Gracias, Díselo. Señor. Te adoramos, Señor. Somos libres por la eternidad. Nos
te adoramos en esta hermosa mañana. Iglesia, quiero que podamos orar ahora en esta hermosa mañana para así poder darle la parte a nuestro pastor Francisco Javier Reyes, quien es el instrumento en las manos de nuestro Señor Jesucristo para Él traer palabra de vida para cada uno de nuestros corazones. Así que oramos. Señor Jesús, venimos nuevamente delante de tu presencia, con un corazón, Señor, dispuesto y con unos oídos, señores, dispuestos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que utilices a nuestro pastor Francisco Javier Reyes, Señor, con poder, y que la palabra que tú has puesto en su corazón Él la pueda traer a tu pueblo, que podamos entenderla, y no solamente entenderla, Señor, sino aplicarla a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra en nuestros corazones. Danos, Señor, las herramientas que necesitamos para allá en este mundo caído podamos seguir luchando la buena batalla de la fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mi amada iglesia. Que les habla el pastor Francisco Javier Reyes, como todos los domingos en este tiempo, queriendo compartir la palabra de Dios, queriendo llegar hasta sus hogares. Aquí, como hemos siempre compartido, estamos gozosos de poder utilizar estos medios de gracia y seguir llevando la palabra de Dios. Y como le dije una vez, hermano, vuelvo y le digo, aquí lo estoy viendo a ustedes prácticamente sentados conmigo, glorificando al Señor. Sigamos orando para que esto pase pronto, pero para cuando lleguemos, hermano, tengamos un sentido claro de lo que Dios permitió en este tiempo, que nos acercáramos más a Él en adoración, que verdaderamente cumplamos los mandamientos, que entonces con esos dos cumplimos todo el resto: amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en ese tiempo, hermano, Dios nos ha puesto en nuestros hogares para que aprendamos a acercarnos más a Dios, amarlo más y amar a nuestro prójimo, a la esposa, a los esposos, a nuestros hijos. En medio de esta situación de incertidumbre, en esta situación que vemos que hay desconfianza, vemos que realmente no se ve una salida, podamos entender que hay alguien en quien podemos confiar. Y ese se llama Jesucristo. Y hoy estaremos, hermanos, compartiendo con ustedes la segunda parte del mensaje: Jesús es en quien podemos confiar. Y la vamos a estar dirigiendo en Lucas capítulo 4. Y quiero que vayan conmigo, vayan buscando Lucas capítulo 4. Pero primero quiero orar, hermano, y que el Señor pueda seguir dirigiendo este tiempo de predicación de su palabra. Padre, en esta hora, Señor, sabemos, Padre, que tu palabra no retornará tras vacío. Tu palabra llegará, Señor, donde tiene que llegar. Por eso, Señor, no oramos por ella, porque sabemos que eres tú hablando. Tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que traspasa, Señor, las pantallas, traspasa, Señor, Padre amado, cualquier medio, Señor, y puede llegar a lo más profundo, Señor, no de la tierra, sino del corazón. Tu palabra, Señor, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y puede traspasar y puede romper todo aquello que no permite que llegue. Tu palabra es poderosa. No oramos por eso, oramos por cada uno de nosotros. Que tú, Señor, nos hagas sensibles, Señor. Que tú, Padre, nos utilices. Que tú, Padre, puedas utilizar este siervo inútil para llegar, Padre amado Jesús, con tu palabra. Perdona mis pecados, Señor. Me queda grande, Señor, estar aquí delante de ti, Padre. Ayúdame, Señor, en esta hora, y que tu palabra no retorne vacía, porque sabemos que así va a ser, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Bien, hermano, busquemos la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 y leamos esta porción de la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo.
Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Pero quiero que vayas conmigo al texto paralelo del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, también el capítulo 4. Y quiero que leas conmigo esa porción de la Escritura. Mateo capítulo 4, este mismo evento. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Hermano, y la semana pasada estuvimos compartiendo precisamente Jesús es en quien podemos confiar, pero desde el ángulo, hermano, que vimos el capítulo 3 en la historia entonces donde Juan el Bautista comienza mostrando el camino del Señor. Y precisamente vimos evidencias de que en Jesús podemos confiar porque los profetas lo confirmaron. Mismo Juan el Bautista confirmó el ministerio del Señor. Pero también el mismo Dios, vemos en los versículos 21 y 22 que leímos la semana pasada del capítulo 3, que la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. No solamente eso, la voz del cielo dice que en forma corporal, después de haber dicho eso, el Espíritu Santo se posó sobre Jesucristo y allí vimos la manifestación más gloriosa. Dios Padre hablando, el Espíritu Santo en forma corporal y Jesucristo siendo bautizado. Y allí estaban los tres. Y esa voz del cielo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y es importante, hermano, que nosotros vimos que no solamente el profeta estaba diciendo la veracidad de que Jesucristo era el Hijo de Dios, los profetas lo dijeron, este es el que viene, es el que va a bautizarlo con el Espíritu Santo, fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y como si eso fuera poco también, vimos la genealogía en parte, vimos el capítulo 3 que termina con la genealogía del Señor Jesucristo. No solamente los profetas confirmaron que Jesús era el Hijo de Dios, la voz del cielo confirmó que ese era el Hijo de Dios, y como si fuera poco, la genealogía, la descendencia, llevó a Jesucristo desde José como padre de Jesús, según la historia, hasta Adán, hijo de Dios. Y vemos ahí, hermano, este contraste importante entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo. Y hoy yo quiero que tú puedas entender, hermano, lo importante que esta historia nos muestra a nosotros, que en Jesús sí podemos seguir confiando. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas ver. Vimos la semana pasada que su mensaje es más poderoso que el de Juan, pues él venía a hacer cambios internos y a cambiar tu corazón. Y lo confirmamos porque su bautismo era diferente al de Juan. Juan lo bautizaba en agua, pero Jesús lo bautizaba en el Espíritu Santo. Que entonces eso hacía que se rompiera tu corazón,
que dice la Biblia en Juan 16:8, que el Espíritu Santo te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y vemos ahí, hermano, algo importante, porque cuando entonces vemos, no solamente el bautismo fue diferente, el juicio fue diferente. Cuando dice sobre el juicio, dice que separará el trigo de la paja. Pondrá el trigo en su granero y la paja será quemada. Y ahí vimos el juicio del Señor, porque ese juicio será permanente y por la eternidad. Pero entonces, hermano, como te mencioné, hoy queremos ver que en Jesús podemos confiar, porque en su tentación por el enemigo de nuestras almas, el diablo, el tentador más peligroso, fue vencido por Jesús en las condiciones más extremas. Pero hermano, yo quiero que podamos entender la idea central precisamente de este texto, y es mostrar que Jesús es Dios y Salvador, porque Él vino a cumplir lo que Adán y el pueblo de Israel no pudieron hacer. Inclusive yo, hermano, y muchos han interpretado esto como que entonces vemos las tentaciones de Jesús como que ahora nosotros también una idea de que podemos ser tentados y cómo vencerlas. Pero hermano, no. Yo quiero que usted pueda entender de manera clara la idea central aquí de esta tentación y por qué realmente nosotros sí podemos confiar en Jesús. Es, hermano, que Jesús es Dios y Salvador, porque Él vino a cumplir lo que Adán en el paraíso no pudo cumplir y lo que el pueblo de Israel en el desierto no pudo hacer, seguir obedeciendo al Señor. Y en el desierto precisamente fue que Jesús, hermano, venció al diablo. Por eso te dije al principio que Jesús fue tentado en unos lugares o en un lugar muy peligroso. ¿Qué podemos entender, hermano, hasta aquí? Hemos llegado a un punto en la historia donde lo que Dios prometió en Génesis, mejor conocido como el protoevangelio, es puesto a prueba. Génesis 3:15. Jesús es la simiente de la mujer, el que fue prometido. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo a la mujer: de ti nacerá uno que le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Quiero que me vaya siguiendo en esa línea. Por eso es importante, hermano, todo esto, porque cuando vemos entonces ese cumplimiento ahora en Jesús, usted va a ver, hermano, qué es lo que está en peligro aquí. Y una de las situaciones, hermano, que la victoria, de acuerdo al plan de Dios, te conseguirá en la cruz. Antes de que esto ocurra, hay un obstáculo de gran importancia, el cual Jesús tenía que vencer. Este obstáculo, hermano, condicional, porque si Jesús pierde, el plan se echa a perder. Jesús tiene que enfrentar a Satanás. Es lo primero que Jesús tiene que hacer antes de comenzar su ministerio. Porque ciertamente, hermano, es algo importantísimo que nosotros entendamos esto desde el punto de vista de Dios. No que podamos ahora entender de que, wow, espérate, vamos a ver a Jesús que tuvo 40 días, que estuvo en cuarentena y mira cómo venció la tentación. No, hermano, podemos tener una guía de lo que va a pasar con los hijos de Dios y cómo podemos vencer. Pero, hermano, yo quiero que usted pueda ver qué es lo que estaba en juego aquí y por qué realmente nosotros podemos confiar en el Señor. Era necesario para Jesús establecer sus credenciales. Era necesario enfrentarse al príncipe de este mundo. Este es un momento épico en la historia de nuestra salvación. Y hay varias cosas que están en juego aquí. Número uno, si Jesús pierde, ya no puede autoproclamarse Dios. Ya no puede autoproclamarse santo. Y ya no puede autoproclamarse sin pecado. Mostraría que es débil, lo que significa que no podría ayudarnos. Hermano, es grande lo que está pasando allí en la tentación del Señor. No solamente eso, mostraría que es débil y que significa que no podría ayudarnos. Y finalmente, oiga bien, el plan de Dios de rescatar a la humanidad se echaría a perder, mostrando que es igual de débil que el primer Adán. Por eso te mencioné ahorita, el primer Adán falló, pecó en el paraíso donde tenía todo, no había necesidad, allí pecó. Pero el postrer Adán se mantuvo firme y venció en el desierto.
Te vas fijando porque realmente en quién es que tenemos que confiar. ¿Y por qué está en juego, hermano? Algo muy importante aquí, si Jesús perdía esta batalla allí. Y no pierdas de perspectiva, hermano, lo que te mencioné al principio, que la idea central de aquí, yo quiero que tú lo puedas ver, hermano, mostrar que Jesús es Dios y Salvador, porque Él vino a cumplir lo que Adán y el pueblo de Israel no puede hacer. Y hay mucha gente hoy en día, hermano, queriendo cumplir los mandamientos sin Jesús. Es imposible. Los mandamientos a que apunta ese hermano es para que tú entiendas esto, es que somos pecadores y que delante de un Dios 3 veces santo estamos muertos. Quien cumplió todos los mandamientos y sin pecado se llama Jesucristo. Por eso en Él es que podemos confiar. Y yo quiero mostrártelo hoy, hermano, porque es importante que esté en juego todo esto. Hoy en día mucha gente cree que cree. Y no hay peor cosa, hermano. No hay peor cosa que tú estar toda la vida creyendo algo para al final ver o entender que no lo eras. Por eso hoy, ahora que estás respirando y que Dios te ha puesto en tu casa para que medites no solamente en que si tienes trabajo o no tienes trabajo, o que si tienes comida o no tienes comida, que medites realmente si Dios está en tu corazón, si verdaderamente Él te conoce. No es lo mismo decir yo conozco a Dios que decir Él me conoce a mí. Por eso es importante, hermano, que tú medites en qué posición estás ahora mismo delante de ese Dios 3 veces santo. Y esta historia nos muestra a nosotros por qué podemos confiar en Jesús. Y nosotros queremos, hermano, que ustedes entiendan que Él vino a cumplir lo que Adán, el primer Adán, no pudo hacer. Y en el paraíso. Pero también lo que el pueblo de Israel, en un paralelismo ahí, tampoco pudo hacer en el desierto. Y Dios dándole todo, aunque estaban en el desierto, lo que pedían Dios se lo daba. Dame de comer, dame maná. Dame de beber, le daba agua de la copa. No queremos más maná, le daba codornices. Oye, mira el Dios que teníamos nosotros, que tenemos nosotros. Por eso es importante, hermano. Y con todo y eso, ellos siempre se desviaron. Por eso tenía que cumplirse lo que te mencioné al principio, lo de Génesis 3:15. De ti nacerá uno, le dijo a la mujer, que le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Oiga bien lo que yo quiero decirle, porque el diablo sabía todas esas cosas. Cuando nosotros vemos, hermano, lo que aquí pasó, podemos entender un poco más por qué la tentación de Jesús. Y podemos comprender un poco más por qué es importante nosotros ver esto desde el punto de vista de Dios. Si Jesús perdía en esa guerra, ya no puede autoproclamarse Dios. Y cuando yo te menciono que en el texto dice, si eres hijo de Dios, en la primera tentación que da el Señor, le está diciendo convierte las piedras en pan. Cuando nosotros vimos, hermano, en la Escritura, anteriormente, Jesús bautizándose ahí mismo en el capítulo 3, este es mi Hijo amado. Y cuando la palabra dice Hijo de Dios, está siendo igual a Dios. Está diciendo que eres Dios. Eso es lo que te significa eso. En el pueblo judío, eso es lo que decía cuando yo decía que yo era igual a mi papá. Yo soy hijo de fulano. Y está diciendo, tú eres hijo de fulano, tú eres igual a fulano. Tú eres igual a tu papá. Y cuando estaba diciendo, este es mi hijo, está diciendo, eres igual a mí. Por eso es importante, hermano, entender eso. Y está diciendo, este es mi hijo. Y vemos aquí, hermano, algo importante, que si él perdía, no podía proclamarse Dios, no podía proclamarse santo, no podía proclamarse sin pecado, porque si perdía, lo que significa que perdía en cuanto a la tentación, iba a ceder la tentación, ya no iba a ser, hermano, sin pecado. Porque quiero aclarar algo, la Biblia lo dice en Santiago, la tentación no es pecado, es caer en la tentación. Jesús fue tentado, pero sin pecado, dice también en Hebreo. En todo, pero sin pecado. ¿Vas viendo por qué podemos seguir confiando en el Señor? Vamos a ver el contexto inmediato. Jesús, vemos aquí, quiero que tú vayas conmigo. En el capítulo 3 vemos que Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Él sabía cuál era el propósito de su ministerio. Él sabía que vendrían 3 años más tarde. Él sabía eso, qué es lo que iba a pasar. La palabra dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió y fue llevado al desierto. Oiga bien, el Espíritu Santo que leímos en Lucas capítulo 3 versículo 21,
que al ser bautizado entró en él, fue el Espíritu Santo que estaba en él quien lo llevó al desierto para ser tentado. Él quería que esto sucediera para probar la santidad de Jesús. Ahora bien, tres cosas que tenemos que tomar en cuenta para entender bien lo que estaba sucediendo aquí. Número uno, donde fueron y llevaron a Jesús, si leímos el texto, fue un lugar muy peligroso. Estaba en el desierto. Ese lugar era conocido como Yeshimón, que significa baldío, solitario, lugar desolado, desierto, lugar sin esperanza. La gente lo conocía como la devastación. Y allí fue llevado Jesús, no por el diablo. No lea entre líneas, dice que fue llevado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Fue llevado a ser tentado. Fue llevado al desierto. Oiga bien, hermano, la similitud de esto, porque es importante, hermano. Estaba localizado el desierto entre el Hebrón y el Mar Muerto, al este del Jordán. No había nada de vegetación allí. Temperaturas sumamente altas durante el día y extremadamente frías durante la noche. Número dos, no solamente estaba en un lugar peligroso. Número dos, condiciones muy peligrosas. Yo quiero entender que tú entiendas bien esto. Jesús no comió nada. Ahora, 40 días sin comer. Yo quiero que tú puedas entender qué esto significa para tu cuerpo y para mi cuerpo. Esto se conoce como hambre extrema. Esto lo utilizaban, hermano, lo que hacían para aquellos que cogían prisioneros, aquellos espías y cosas así, que los ponían, hermano, que para que pudieran decir la verdad. Eso le hacían, ¿verdad? Los torturaban para sacarle la verdad. Eso era lo que los dejaban con hambre y todo. Mira, no van a tomar un buey, soplaba y soltaba la sopa, como decimos por acá. Pero, hermano, 40 días sin comer se llama hambre extrema. ¿Y cuáles son los efectos de estar 40 días sin comer? Yo conozco gente, hermano, que está una hora sin comer y rápido tú lo ves de mal humor. Imagínate 40 días. Yo conozco a alguien, hermano, que cuando está desayunando está preguntando qué va a almorzar. Por eso es importante, hermano, que tú puedas entender esto. Jesús, que era Dios y es Dios, es el único que podía vencer esto. Por eso no podemos quitar esto del panorama. Jesús venció, ciertamente, porque es Dios. Y esto nos puede dar una idea a nosotros de cómo nosotros podemos vencer también. Pero yo quiero que tú puedas ver esto, hermano, porque esto fue algo sobrenatural. Yo quiero que tú puedas ver qué causa no comer por 40 días. Número uno, pérdida de peso. Lo que resulta en que ese proceso le llaman catabolismo. Tu metabolismo empieza a disminuir y empieza a pasar cosas en tu cuerpo, que es el proceso por el cual los músculos comienzan a comerse ellos mismos para poder obtener energía y para poder mantener órganos corriendo como el corazón y el sistema nervioso funcionando. Pero también deficiencia de vitaminas, lo que resulta en anemia, lo que produce fatiga y tiene un efecto ondular que afecta el sistema cardíaco, muscular, nervioso y gástrico. Oiga bien todo lo que estaba pasando en Jesús. Ya habían pasado 40 días sin comer. Deficiencia de vitamina B y estaba en el desierto. Ya te dije las condiciones que era ese desierto. Deficiencia de vitamina B que causa diarrea, dermatitis, insomnio, laceración en la piel, debilidad extrema, paralización de extremidades, sequedad en los labios y en los ojos, convulsiones y atrofia muscular. No solamente estaba en un lugar muy peligroso, las condiciones, hermano, eran muy peligrosas para un ser humano particular. Pero vemos aquí la número 3. Tentado por alguien peligroso. Dice el texto que fue tentado por el diablo. Yo quiero aquí hacer
brevemente una breve definición de quién era el diablo. No vamos a entrar, hermano, en detalle porque sería ya, ¿verdad?, otro mensaje. Pero, hermano, a modo de lista, te voy a dar y te voy a describir su origen, lugar de operación, equipo, poder y experiencia y su arma de destrucción masiva. Y antes que nada yo quiero explicarte que el diablo, Satanás, no es omnisciente, no es omnipotente y no es omnipresente. Y su poder está sujeto a Dios. Dios lo controla. Y eso lo vemos, hermano, en la historia de Job y en otros pasajes. Pero quiero que puedas entender eso. No es omnisciente, no es omnipotente y no es omnipresente. Está sujeto al poder de Dios. Pero quiero describirte un poquito lo que es Satanás. Número 1, es creado. ¿Dónde está eso? Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Usted lo busca después. Creado perfecto y con hermosura. Ezequiel capítulo 28, 15 al 17. Era un ángel y vivía en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tenía libre albedrío y escogió pecar. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Su poder intelectual es mucho más superior al del ser humano. Tiene una cristología, un conocimiento de Cristo mucho más superior al de los seres humanos. Conoce al pie de la letra las escrituras. Es sumamente inteligente y astuto. Es un estratega. Oiga bien, sabe cómo emplear todas las cosas para que se vayan a su favor. Y lo logró en el Edén. Estaba allí. La serpiente era el diablo. Allí fue y convenció a Eva y a Adán de comer del árbol que no tenían que comer. Pero no solamente eso, le gusta que le adoren y busca nuestra adoración. Puede ejecutar milagros y maravillas para crear confusión. Pero quiero ahora mencionarte algunos nombres que la Biblia le da a Satanás. Y es importante que usted los conozca. Príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, príncipe de demonios, acusador de los hermanos, Lucifer, el malo, dragón, serpiente, asesino, el diablo, Belcebú, mentiroso, el tentador, el enemigo, león rugiente, el destructor, y oiga bien, el ladrón. Que siempre quiso robarle la gloria a Dios, hermano. Él siempre quiso robarle la gloria a Dios. Por eso fue expulsado. Por su orgullo de querer sentarse en el trono de Dios. Pero ¿cuál es su arma de destrucción masiva que utilizó? Y es la que utiliza. Oiga bien, Satanás causa mucho daño, pero todas sus estrategias se ejecutan con una sola arma. La mentira. Y eso es lo que muchos han caído hoy en día. Inclusive el utilizar estos textos de la tentación para decir, no, yo soy como Dios, yo no voy a vencer. No, hermano, muchas veces caemos en lo que no tenemos que caer por falta de conocimiento. Y nos ha pasado también a nosotros. Pero gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Yo creo que tú quieras ver, yo creo que tú puedas ver, hermano, que esta arma de destrucción masiva, que la mentira, mira lo que dice aquí Juan capítulo 8, versículo 44. Yo creo que tú lo busques ahí y lo puedas leer. Sois de vuestro padre el diablo. Esas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Oiga, Satanás es el padre de la mentira, diseñador por excelencia de toda mentira. Su lugar de ataque es tu mente, es nuestra mente. Humanamente hablando, ¿qué significa todo esto? Que Jesús se encontraba en un lugar peligroso. Jesús se encontraba sumamente débil emocionalmente y físicamente, casi no funcional. Jesús estaba batallando contra un enemigo peligroso. ¿Y qué nos da a entender esto? Que Jesús estaba en una posición extremadamente vulnerable. ¿Qué es lo que estaba en juego aquí?
Oiga bien, no es darnos un ejemplo de cómo vencer al diablo en la tentación, no. Lo que estaba en juego aquí era la cruz del Calvario, tu salvación y mi salvación. Lo que quería el diablo era que Jesús no llegara allí a la cruz, porque él sabía que allí iba a ser vencido. Y los que conocemos la historia, sabemos que fue vencido. Pero quiero que tú veas esto en esta historia. ¿Qué es lo que estaba en juego allí? Yo creo que tú ves brevemente lo que fueron las tentaciones y cómo Jesús venció. Las tentaciones de Jesús, hermano, quiero ahora que podamos entender las diferentes tentaciones a las que se enfrentó nuestro Salvador. El mismo Dios que dijo, este es mi hijo, ya bien, no se olvide de eso, fue el mismo Dios que lo llevó al desierto. No fue el diablo, fue el mismo Dios que lo llevó al desierto para probar que ese sí iba a vencer, que ese sí era más grande que Adán, que ese sí iba a permanecer firme donde el pueblo de Israel no permaneció firme, teniendo los mandamientos, teniendo la presencia de Dios, el tabernáculo, teniendo todas las ordenanzas que el Señor le dijo. No mantuvieron eso porque eso apuntaba todo a Cristo, nuestro Salvador. Allí estaba Jesús con la primera tentación. ¿Qué nos dice, hermano? Es importante. Esta es la segunda vez que Satanás se aparece en la Biblia haciendo ataque por sí mismo, cara a cara. La primera fue, hermano, en el huerto del Edén, con el primer Adán, en el huerto del Edén, y la segunda fue ahora en el desierto. Esto nos va dando una idea, hermano, de lo que está en juego aquí. Eso es importante, hermano, lo cual nos muestra una verdad muy importante que yo quiero que tú puedas ver aquí y resaltar. Nos demuestra su carácter, el del diablo, astucia y su esquema de trabajo. Y yo quiero que tú prestes mucha atención a esto, hermano. En Génesis 3:1 podemos ver el acercamiento de Satanás a Eva, con que Dios dijo. Observe que en Lucas capítulo 4 versículo 3 Satanás vuelve a usar la misma estrategia. Si eres hijo de Dios. Aquí vemos, hermano, el primer acercamiento de Satanás a Jesús. Un acercamiento muy sutil. Si eres. ¿Qué es lo que estaba buscando aquí Satanás? Una reacción de Jesús. No hay nada de pecado en este acercamiento. Oiga bien, hermano. Ya se lo había confirmado, Jesús ya sabía eso, para qué venía. Inclusive, usted ve el relato en Lucas, que desde el año número 12 de Jesús, él dice que estaba en el templo, dice, y ahí se dio cuenta para qué realmente fue llamado él. Pero después siguió con su papá y vemos que ahora su ministerio comienza a los 30 años. Pero él sabía para qué había venido. Él sabía para qué había venido. Y es importante, hermano, lo que quería el diablo aquí en esta tentación, lo mismo que pasó en el Edén. Sembrar la duda. Es una prueba a lo que Jesús sabía. Si eres, muéstramelo. Si eres hijo de Dios, muéstramelo. Convierte estas piedras en pan. 40 días sin comer nada. Oiga bien, hermano, yo creo que tú puedas ver esta línea, hermano. Y lo que quería era inyectar duda en el Señor. Duda acerca de Dios, de su amor por él, duda acerca de su identidad. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Oiga bien, por eso te dijo ahorita que él tenía un conocimiento cristológico mayor que el de nosotros. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué le preguntó algo que él ya sabe? Para que Jesús considerara la pregunta. Oiga bien, ¿cuál era la estrategia o la raíz de este acercamiento? Consideración. Satanás sabe que si él logra que tú consideres una idea, él te va a tener a su lado. Él te quita fuerza. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a razonar con él. ¿Estás viendo qué fue lo que pasó en el Edén? Oh, con que Dios te dijo que no coman de todo árbol del huerto. No fue de todo árbol del huerto, no, fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya empezó a plantar una duda en ellos por una media verdad. Y una media verdad es una mentira. Ya te dije quién es el padre de mentira y qué es lo que él utiliza para hacerte, para cautivar tu mente. La mentira. Y por ahí se metió. Oiga bien, hermano. La preguntó a Eva, con que Dios dijo,
Satanás le preguntó a Jesús, si eres. Uno era para que dudara de lo que Dios dijo, y el otro era para que dudara de lo que Dios es. Escucha bien. Esto no se trata de Eva ni tampoco se trata de Jesús hombre. Esto era un asalto a nuestro Padre Celestial, que es lo que siempre desde el principio quería destruir. Orgulloso porque Dios no le dio lo que él quería y vino a destruir desde el principio. Y su estrategia mayor o su arma letal, la mentira. Satanás sabía que Jesús podía convertir las piedras en pan. Hermano, usted sabe porque la historia dice que en un momento dado no había comida, pero estaba Jesús con sus discípulos y Jesús convirtió las piedras en pan. Satanás sabía que él podía hacer eso. Él lo sabía. Recuerda que Satanás no tienta con lo que es posible. Oiga bien, hermano. Satanás nos tienta con lo que es posible, no lo imposible. Pensamientos en su mente que se disfrazan como tus propios pensamientos. Oiga bien, hermano, es como si el diablo le dijera a Jesús, oye, si Dios dijo cuando fuiste bautizado, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, entonces, ¿cómo es posible que Él quiera que pases hambre? ¿Eso no es amor? ¿Estás seguro que tú eres su hijo? ¿Cómo es posible que Él quiera que tú sufras? ¿Por qué el Mesías tiene que padecer hambre? Es por debajo de su dignidad, por debajo de su derecho como hijo de Dios. Y Dios no le dio maná a los judíos en el desierto. Y tú con hambre. ¿Qué clase de padre le hace a su hijo eso? ¿Estás seguro? ¿Y qué tal si mueres aquí? Entonces, añadido, hermano, como si fuera eso lo que pasó allí. Y hermano, y el punto de esta tentación no era necesariamente para saciar su hambre, sino para que él desconfiara de su padre. Oiga, ¿cómo podemos aplicar esto nosotros, hermanos? Satanás quería que Jesús se rebelara en contra de su padre. Satanás quería que Jesús tomara control, por lo tanto, independencia de Dios. Satanás quiere que tú tomes control, independencia de Dios. Tú no necesitas a Dios, te dice Satanás. Oiga bien, hermano, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? Ella empezó a codiciarla y él le dijo, mira, no se vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y ya no lo necesitarás a Él porque tú serás Dios. Lo mismo estaba tratando de ser aquí el diablo con Jesús. Y lo mismo hace con muchos de nosotros. Oiga bien, la respuesta de Jesús fue citarle la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, nada más. Satanás, si tú piensas que si yo no como pan moriré, déjame decirte que es el poder de mi Padre lo que me sostiene. Si Dios me quiere mantener vivo, Él lo hará a su manera, no a la mía. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué era? ¿Qué comer? ¿Qué ponerme? ¿Y dónde dormir? Oiga bien, hermano, quien dice esas palabras en Mateo 6 es el mismo Señor Jesucristo, el mismo que fue, hermano, el que fue tentado y que vivió eso en carne propia. En Él podemos confiar. Escucha bien. Busca su justicia y Dios añadirá el pan. Este es el principio que debe controlar nuestras vidas. Satanás, desconfianza de su Padre e independencia de Dios. La respuesta de Jesús, total confianza y dependencia de Dios. Ahora bien, Satanás no se iba a quedar con los brazos cruzados. La segunda tentación, oiga bien, hermano. La primera, descrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda tentación que quiero mostrarte, que te mencioné, ¿verdad?, utilizando el libro de Mateo, fue la que le dijo, que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si te lanzas, Él va a enviar sus ángeles, citándole la escritura. Y yo quiero que tú veas lo sutil
que es el diablo, preguntaría, ¿tú confías en Dios? ¿Tú le crees a Dios? Él va a proveer, ¿estás seguro? Entonces, ¿por qué no haces algo que lo fuerce a Él a salvarte? Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. En otras palabras, si eres el Hijo de Dios, tírate. Oiga bien, hermano, esto. Y así podrás saber si realmente tú le importas. Y así podrás saber si realmente tú le amas. Eso me hace escuchar muchas personas por ahí hoy en día en este tiempo que estamos viviendo. No, voy a orar y si el Señor me dice que salga, pues yo salgo. Mentira del diablo. Oiga bien, hermano, porque Dios no va a contradecir su propia palabra. Si nosotros no estamos encerrados, no es por obligado, hermano, porque estamos en persecución de la iglesia, es porque estamos obedeciendo la ley. Mateo 13 dice que tenemos que sujetar a nuestros gobernantes. No se ponga usted más espiritual que otro a decir, no, oré y Dios me dijo que saliera, porque Él me va a cuidar, porque Él me va a proteger. Cito el Salmo 91. No, hermano, estás tentando al Señor. Y eso es pecado, eso es soberbia. Oiga bien, hermano, lo importante que es esto. Porque Satanás, hermano, lo que está diciendo aquí, porque escrito está, Jesús, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11 y 12. Yo creo que tú te fijes en algo. Jesús le contestó en la primera tentación por la palabra. Y Satanás, que es astuto, ajustó su estrategia y añadió palabra para probar a Jesús y complementar su ataque. Dios te protegerá. La palabra lo dice. Esto es lo que prácticamente le está diciendo en el Salmo 91. Si tú confías en Dios, deja que Él te lo pruebe. Ponlo a prueba, tírate. Oiga bien, hermano. Tentar al Señor teniendo temas espirituales, eso es soberbia y eso es pecado. Pero mira, independientemente de la respuesta de Jesús, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, también le citó el Señor. Hermano, veamos un momento la ingenuidad de esta tentación. Esto va a probar lo grande que es tu Dios. Es como le dijera el diablo a Satanás. ¿Sabes tú que hubo otros falsos mesías que trataron de hacer cosas sobrenaturales y no lo lograron? Esto probará que tú eres quien tú dices que eres. Esto puede servir de señal que tú eres realmente el Mesías. Como si fuera una conversación allí. Escucha, hermano. Él no vino a buscar fama. Él vino a sufrir y a ser maltratado. Vino a morir. Y Jesús sabía eso. Si Él hubiese cedido a esa oferta de Satanás, lo hubiese hecho por la fama. La gente vendría a sus pies y lo seguiría por el espectáculo y no por los pecadores que somos, que necesitamos un Salvador. Dios no busca seguidores de espectáculo. Dios busca pecadores arrepentidos. En el mismo evangelio, hermano, vemos más tarde cómo Jesús, un momento dado, que multitudes lo seguían y le dijo: ustedes me siguen por los panes y los peces, no por quien realmente soy yo. Cuando Jesús le hablaba así, muchas multitudes miraban y se iban. Oiga bien, hermano, lo que está en juego aquí. Dios busca pecadores arrepentidos. Que hoy lo que está en día por ahí, la gente declarando y diciendo: fuera COVID-19, mira, no lo rechazamos, mira, no, que haz esto, y gente de los púlpitos, hermano, los falsos profetas, falsos llamados pastores haciendo esas cosas. No, y no lo recibo, y lo rechazo, hermano. Nosotros no somos Dios.
y nosotros mucho menos le podemos dar órdenes a Dios. Como dijo el pastor Michelin, si Dios permitió esto del COVID-19 en este tiempo, parafraseando sus palabras, para que muchos vinieran a Él, gloria a Dios por eso. Pero si Dios permitió esto para que la iglesia recapacitara y se arrepintiera de sus malos caminos y volvieran a Dios, gloria a Dios por eso también. Por eso, mi amado hermano, yo quiero que tú puedas ver aquí esta última tentación. Y quiero resumirte lo que estamos viendo. Satanás sigue buscando cómo derrotar a Jesús. Y le dice primero, con que confías en Dios, Él te va a proveer. O sea, no quiere convertir esta piedra en pan, está bien. Y no le funcionó. Entonces insiste, con que quieres hacer su voluntad. O sea, no te quieres lanzar de aquí porque no podemos tentar al Señor nuestro Dios, ¿ok? Y tampoco le funcionó. Y ahora le dice, con que no anda buscando fama. Acuérdate que esta tentación es importante. Aquí es donde Satanás se desenmascara. Ninguno de sus ataques ha funcionado, pero este último ataque creó que es el más peligroso. Oiga bien, hermano, y quiero que entiendas esto. Este último ataque creo que es el más peligroso de todos. Satanás está desesperado y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Jesús, yo te doy todos los reinos de la tierra, solo póstrate y adórame. Oiga bien este punto, hermano, porque es importantísimo para que entendamos completamente lo que está en juego aquí. ¿Por qué realmente esta tentación debemos considerarla? Porque Dios le prometió lo mismo a Jesús. El Salmo 2, versículo 8, un salmo mesiánico, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ya el Salmo 2 estaba apuntando ya a Cristo. Ya Dios, el Padre, le había prometido eso a Cristo. Pero Satanás, hermano, que es astuto, le está diciendo, te voy a dar lo mismo, pero sin tener que pasar por lo que te está haciendo pasar tu padre, que supuestamente dice que te ama, y mira lo que está haciendo contigo. Oiga bien, hermano, lo que está, hermano, aconteciendo aquí. Satanás le está ofreciendo lo mismo que Dios le ofreció, pero sin el sufrimiento de la cruz. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Aquí lo que está en juego es eso, hermano. Y si Jesús no llega a la cruz, hermano, nosotros nunca podríamos ser salvos. Iba a estar en juego nuestra salvación si Jesús no iba a llegar a la cruz, según esta historia. Él le dijo, obtén lo que se te ha prometido, pero no tienes que sufrir. Solo comprométete, adórame y van a ser tuyos. Oiga bien lo que le dijo. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Si te postras y me adoras, todo esto te daré. Puedes tenerlo todo, solo adórame. Oiga bien, mi amado hermano. Y terminando, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto? Y que nosotros podamos entender que sí en Jesús podemos confiar. La tentación es una prueba para ver lo que hay dentro de nuestros corazones y para probar lo que está en el centro de nuestro corazón. Porque lo que está en el centro de nuestro corazón es lo que lo controla. Todo aquello que viene a levantar tu autoestima, aparte de Dios, es una atracción fatal, un fatal attraction. Oiga bien, ¿cuál es el proceso de una tentación? Y quiero citarte Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es
tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Observe esto: seducción, atracción, concepción, nacimiento de pecado, crece el pecado y muerte. Tenemos a uno que fue tentado, venció al enemigo más peligroso, que venció al primer Adán, que venció al pueblo de Israel en el desierto, pero no pudo con este. Jesucristo, nuestro Salvador, y llegó a la cruz y nos salvó, y hoy tú y yo estamos hablando de Él, estamos proclamando de Él, porque Él venció allí en la cruz, resucitó al tercer día, y todo el que cree en Él será salvo y tendrá vida eterna. Ese es mi Jesús. Escuchen bien: todo pecado es un acto deliberado de adoración a Satanás. Cada vez que nosotros pecamos, nos estamos arrodillando ante los pies de Satanás. Cada vez que nosotros pecamos, estamos haciendo una declaración al mundo que el centro de nuestras vidas es Satanás. Esto es sencillo: o estás adorando a Dios o estás adorando a Satanás. Alguien dijo: usted se convierte en lo que usted adora. Si no tienes a Dios en tu corazón, Satanás está controlando tu vida, tu mente, tus acciones y tus actitudes. Nosotros vamos a ser tentados de la misma manera que Jesús fue tentado, porque Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados. De la misma manera, con las mismas estrategias: consumo, seguridad o protección o estatus. Consumo, convierte esa piedra en pan. No, Señor, no. Y empezamos nosotros a... Jesús no cayó en eso. Jesús lo venció por la palabra. No, mi seguridad, mi consumo, sabemos que Dios me va a sostener. Seguridad y protección. No tentemos al Señor. El Señor dice en su palabra que nosotros somos más que cualquier pajarillo, hermano, y Dios los alimenta. Pero también estatus. Que nuestro estatus, hermano, en este tiempo sea glorificar a Dios. Usted va a ser tentado para proveer. Oiga bien, usted y yo vamos a ser tentados para proveer para usted mismo, protegerse y para exaltarse. Pero en el núcleo de estas tres hay un impulso común: destronar a nuestro Padre Celestial. La tentación es fuerte en nuestra vida porque no se trata de nosotros, es porque es un asalto al reino de Dios. La tentación no se trata de nosotros. Nosotros no somos el objetivo porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Jesús. La buena noticia es que el mismo Espíritu que estaba en Jesús durante la prueba y que lo ayudó a vencerla es el mismo Espíritu que mora en ti y en mí si le has entregado tu corazón a Dios. Esa es su promesa, y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas hoy. Satanás quiere tu alma porque odia y detesta a Dios. Dios quiere tu alma porque te ama. Y te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir para que tú tuvieras esta oportunidad de entregarle tu vida a Él por completo. ¿Entiendes? ¿Por qué Jesús podemos confiar? El mismo Dios que dijo: este es mi Hijo, fue el mismo Dios que lo llevó al desierto, venció al enemigo más peligroso y hostil en el desierto. Alguien dijo una vez: el primer Adán pecó en el paraíso y el postrer Adán, Jesús, venció en el desierto. Algo
que el primer Adán no pudo hacer en el paraíso, ni tampoco Israel en el desierto, pero Jesús sí venció a este gran enemigo. ¿Ves por qué en Jesús sí podemos confiar? ¿Ves lo que estaba en juego aquí? Yo quiero, hermano, que tú puedas orar ahora y que el Señor te lleve de la mano a glorificar su nombre en todo lo que nos ha enseñado. Padre, en esta hora, Señor, hemos visto, Padre, lo que estaba en juego aquí. Hemos visto, Señor, cómo realmente podemos confiar en ti. No solamente, Señor, porque tú eres Dios. No solamente, Señor, porque venciste al enemigo, sino, Padre amado, porque llegaste, Señor, a la cruz. Y allí se cumplió tu palabra. Allí se cumplió, Señor, que le aplastaste la cabeza a la simiente de la serpiente. Y hoy podemos estar delante de ti, glorificando tu nombre, por lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por mostrarnos, Señor, sí, cómo podemos vencer. No por nuestras propias fuerzas, sino porque tú ya venciste. Te pido de tu dirección. Vayamos a tus pies, en fe y en arrepentimiento. Es mi oración en esta hora. Convierte, Señor, los corazones. Transforma los corazones. Quebranta los corazones. Que en este tiempo, Señor, de cuarentena, Padre amado, que literalmente la hemos pasado, Señor, entendamos lo que tú quieres hacer. Que cuando salgamos de aquí, nosotros salgamos mirándote por completo a ti. Que no estemos confiando en ningún sistema humano, sino que confiemos plenamente en lo que ya tú estipulaste en la cruz, en lo que ya tú hiciste por nosotros. Ya venciste y nosotros venceremos. Te pido de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Esperemos que el Señor haya hablado en tu corazón, que puedas entender lo que realmente estaba en juego aquí y por qué tenemos a alguien en quien confiar. Su nombre es Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Este que te habla es el pastor Francisco Javier Reyes, de la Iglesia Bautista Rancho en el pueblo de Guayama. Qué bendición que hayas visto este video. Te pedimos que por favor te suscribas a nuestra página y lo compartas con tus seres queridos. También puedes acceder a nuestra página de Facebook, también allí darle like a nuestra página para que puedas acceder también a otro material de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga mucho y recuerda, Dios es el único que nos puede dar paz en medio de esta pandemia. Dios te bendiga.